son los impedimentos para solicitar el destaque? El artículo 175 del reglamento tiene ya como específico determinados impedimentos. Uno de ellos es el que el profesor o el solicitante de destaque tenga un proceso administrativo disciplinario. ¿Qué quiere decir cuando dice tenga un proceso administrativo disciplinario? Cuando tenga una instauración de proceso, ¿cierto? Entonces, si el profesor que solicita un destaque tiene una instauración de proceso, eso es una prohibición, por ende el destaque ahí no podría proceder. Otra, cuando el profesor esté cumpliendo una sanción administrativa. De repente, en este momento que se están realizando el procedimiento de destaque, el profesor está cumpliendo una sanción vigente que de repente se le ha impuesto en el mes de diciembre y todavía culmina en el mes de febrero, es un impedimento. El profesor no podría solicitar destaque en este momento. Tendría que cumplir su sanción y recién estaría habilitado para presentar su solicitud. Por unidad familiar ya no va a poder porque el cronograma es cerrado, solamente las fechas establecidas. Tendría que esperar, si es por unidad familiar, hasta el próximo año, en el mes de enero, para que presente su solicitud de destaque. Otro de los impedimentos es la medida preventiva. Si tiene el maestro una medida preventiva vigente, ya sea en el marco de la 29944 o en el marco de la 29988, es un impedimento para que pueda solicitar el destaque. Estar procesados, denunciados o detenidos en flagrancia por alguno de los delitos que señala la 29988 es otro impedimento. ¿Qué queremos reforzar cuando se ha implementado estos impedimentos en el reglamento de la ley de reforma? Lo que en todo proceso, en realidad, no solamente el destaque, lo que todo proceso que se está realizando en el sector educación quiere reforzar es la idoneidad del personal que va a ir a laborar a una institución educativa, la protección del servicio educativo, de los estudiantes, ¿no? Porque finalmente el profesor que se va a ir a trabajar a una institución educativa va a estar a cargo de estudiantes y por ende nosotros como Ministerio de Educación tenemos el deber de asegurar la protección de ellos. El enfoque de integridad y de prevención, que también lo tenemos de manera transversal en todos los procedimientos que desarrollamos en el Ministerio de Educación. Las características. Como ustedes han podido ver también, si ya leyeron la norma, la definición del destaque se ha complementado a diferencia de la redacción inicial. Ahora tenemos o se define al destaque, si bien es cierto como un desplazamiento temporal y excepcional, que eso no ha cambiado, de un profesor nombrado a una plaza vacante presupuestada en otra institución educativa, UGEL o DRE, como ya también se había mencionado, para que el profesor pueda desplazarse, el profesor tiene que irse a una plaza en donde tenga el mismo cargo de la plaza de origen, la misma área de desempeño laboral, la modalidad, la forma de atención, el nivel, el ciclo, el área curricular, el campo de conocimiento o especialidad. Es decir, es una foto de lo que yo estoy o donde se encuentra el profesor hacia donde me tengo que ir. Si yo, por ejemplo, estoy laborando, soy una profesora del nivel inicial, de educación básica en el nivel inicial, la plaza donde yo tengo que ir destacada o podría ir destacada es a educación básica del nivel inicial. Yo no podría estar en educación básica y podría irme destacada a ETP. Por más de que pueda tener de repente algún título adicional, pueda tener una especialidad de repente con la que podría ir a otro nivel o a otra modalidad educativa, pero en el destaque no opera ello. Tendría que irme con las mismas características de mi plaza de origen. Entonces, si es un profesor o una profesora de educación básica a nivel inicial, la plaza de destaque a donde va tiene que ser educación básica nivel inicial. ¿Ya? Es algo que también hay que tener claridad sobre ello. Bien, entonces, como características puntuales, la temporalidad y la excepcionalidad, el cargo de origen y el cargo del destino, que tienen que ser iguales, y otra es la reserva de la plaza. Cuando yo voy destacado a otra institución educativa, a otra UGEL o a otra ADRE, mi plaza de origen se mantiene en reserva en tanto dure el destaque, porque ya habíamos también indicado, y eso también ya ustedes lo conocen, el destaque es un desplazamiento temporal, no es un desplazamiento permanente. Entonces, la reserva de la plaza siempre va a mantenerse en tanto
mi destaque siga vigente y en tanto mi vínculo con la carrera pública magisterial continúe activo. Las disposiciones generales que nos trae la norma técnica aprobada con la resolución viceministerial 09 nos indica un proceso específico y si ustedes lo han podido ver también, mucho más ágil, mucho más fácil para el profesor, de fácil acceso y mucho más práctico. El destaque va a iniciar con la solicitud del profesor. Esta solicitud, el profesor ya no la va a ingresar a la institución educativa como era anteriormente. Lo ingresa directamente ante mesa de partes, ya sea de la UGEL o la DRE de destino para el caso de los especialistas. Para el caso de los profesores de las instituciones educativas y para el caso de los directivos de las instituciones educativas, siempre va a ser en la mesa de partes de la UGEL. La DRE, cuando es de repente una UGEL operativa que no tramita este proceso, o cuando se trate de especialistas en educación. En esta solicitud, que también forma parte, hay un anexo 1 en donde hay un formato de solicitud de destaque que está en la norma técnica, se tiene que especificar, entre otras cosas, la causal del destaque. Es decir, yo tengo que colocar ahí si es que se trata de un destaque por por necesidad institucional, por unidad familiar o por salud. Y también colocar el código de la plaza a donde me deseo destacar. Recordemos que en el destaque no hay una adjudicación de plazas. Yo participo en una sola plaza. Por ende, yo tendría que colocar ahí necesariamente el código de la plaza donde yo deseo destacarme. Otra de las características y otra de las disposiciones que se han planteado en esta norma es que el destaque no es automático. Bueno, y esto también viene desde la norma anterior. El destaque siempre va a requerir la emisión de una resolución administrativa que lo autorice. Es decir, yo puedo presentar hoy día mi solicitud de destaque, pero yo no me considero destacada hasta que no tenga la resolución administrativa que me autorice el mismo. Yo no puedo irme a la institución educativa ni presentarme a una institución educativa con un memorándum de repente que autoriza mi destaque o con un oficio. Eso está prohibido. Lo único o el único acto administrativo que me va a autorizar mi desplazamiento es una resolución administrativa. Ahora, otra de las disposiciones que se han considerado es la labor efectiva del profesor, pero la labor efectiva ¿cuándo? El profesor debe encontrarse desarrollando labor efectiva en el cargo desde el inicio en la vigencia del destaque, es lo que indica la norma. ¿Qué quiere decir? Que yo ahorita puede estar de repente, si es un especialista de educación de repente, ¿no? Y está en una licencia, está con una licencia, no sé, se me ocurre sin goce de remuneraciones, porque ya conocemos también que los especialistas de educación o cualquier profesor que esté en el área de gestión institucional puede tener licencia sin goce de remuneraciones, si está en su derecho. Y de repente quiero destacarme, yo bien podría presentar mi solicitud sin mayor problema. ¿Cuándo es que me exige la norma que tengo que estar ya habilitado y encontrarme con labor efectiva al inicio de la vigencia? Si mi resolución indica que la vigencia de mi destaque es, por ejemplo, el 1 de febrero, yo ese día tengo que hacer posesión de cargo y tengo que estar ya sin la licencia. Mi licencia ha tenido que culminar por lo menos un día anterior, porque uno de los requisitos para mantenerme o para poder ejecutar el movimiento es la labor efectiva. Pero durante la participación en el procedimiento, sí es posible que el profesor se encuentre gozando de alguna licencia. El plazo para la tramitación. Es muy importante que tengan en cuenta que el destaque o los plazos para la tramitación de un destaque no puede exceder de 30 días hábiles, dada la naturaleza del mismo. No podemos tener solicitudes que tengan 60 días, 120 días, que lamentablemente existen, ¿no? Entonces hay que tener consideración también con lo que el profesor presenta. Si bien es cierto, muchas veces tenemos una recarga excesiva de trabajo en las diferentes UGELs, de repente falta el personal o X situaciones, hay prioridades que se enmarcan dentro de normas específicas y en este caso el destaque es uno de ellos. El plazo empieza a contabilizarse desde que el profesor presenta su solicitud. Si es que le van a autorizar el destaque, en 30 días máximo debería emitirse la resolución. Si es que le van a denegar el destaque, porque también tenemos que es una posibilidad que se le deniegue, ya más adelante vamos a ver cuáles son las causales de esa denegatoria, igualmente no podría exceder de los 30 días hábiles. La remuneración y las plazas de los destaques.
Cuando un profesor destacado o va destacado a otra UGEL, a otra DRE, siempre tiene consultas respecto a cuál es o cómo se va a realizar su remuneración. En este caso, el profesor percibe su remuneración en la institución educativa de destino. En esta institución va a incluirse el pago de las asignaciones por tipo y por ubicación. Ahora, hay una regla para cuando el destaque termina el 31 de diciembre o cuando el destaque termina antes de la finalización del año lectivo, ¿cierto? Antes del 31 de diciembre. Si el destaque termina el 31 de diciembre, la institución educativa de destino, la UGEL de destino o la DRE de destino, va a asumir la remuneración vacacional de ese profesor. Pero en caso el destaque se termine o concluya antes del 31 de diciembre, el pago de la remuneración vacacional y las asignaciones van a ser cubiertas por la IGET de origen. Entonces, ese es un punto que hay que tener claro y de que, bueno, ahora ya hay una redacción bastante clara sobre ello en la norma técnica. Ahora, también puede darse que en el periodo que el profesor se encuentre destacado, pueda solicitar beneficios como el subsidio por luto y sepelio, porque de repente en ese interín falleció algún familiar del profesor por el cual tenga esta asignación o este derecho. También puede darse que en ese interín el profesor cumpla 25 o 30 años y se le tenga que generar su asignación por tiempo de servicios. O puede ser que el profesor, estando destacado, presente su renuncia a la carrera pública magisterial y se le tenga que sacar también adicionalmente a la aceptación de la renuncia el pago de la compensación por tiempo de servicios. Todos estos beneficios que se generan por el término de la relación laboral del profesor o porque cumplió años para poder tener una asignación de tiempo de servicio o el beneficio de luto y sepelio, van a ser cubiertos por la institución o van a tener que ser solicitados en la institución educativa de origen y también van a ser cubiertos por la IGET de origen. Ya, eso también hay que tener claridad sobre ellos. Automáticamente ya saben que cuando el profesor presenta su renuncia a la carrera pública magisterial, se da por concluido el destaque y la resolución o la institución, bueno, si se trata de una UGEL donde el profesor, su UGEL de origen es distinta en la UGEL de destino, la UGEL de destino concluye el destaque y la UGEL de origen da por terminado o por aceptada la renuncia y emite el acto resolutivo del término de la carrera pública magisterial. Las plazas para destaque. Ya, las plazas para destaque tenemos que se consideran todas aquellas orgánicas vacantes, pero orgánicas vacantes que se den por una reasignación, que sean vacantes por designación. Si bien es cierto, las vacantes por designación son plazas reservadas, pero recordemos que son plazas orgánicas. Ya a la fecha, ya también tenemos que un directivo de una institución educativa, por ejemplo, ya no tiene un periodo máximo, un límite máximo de renovación o ratificaciones. Antes estaba sujeto a 2 ratificaciones, ahora ya no. Ahora, en tanto el profesor apruebe la evaluación de desempeño, el profesor o ese designado va a poder seguir o continuar en ese cargo de designación, pero manteniendo su plaza de reserva. En tanto eso suceda, esa plaza, la plaza de reserva del designado, es pasible de ser una vacante para destaque. Ahora, otra de las plazas orgánicas vacantes que se consideran para destaque son las vacantes por el retiro de la carrera pública magisterial. ¿Qué plazas no se consideran para destaque? Las plazas declaradas excedentes no se pueden considerar para destaques, así es que ya tienen ahí una alerta. Si en la publicación han identificado que hay plazas excedentes, esas plazas no pueden ser consideradas para destaque. Tienen ustedes un directorio de especialistas con quienes estamos directamente coordinando con cada una de nuestras regiones para que ustedes puedan reportar si en esas publicaciones ustedes como región o que manejan sus plazas han detectado plazas excedentes, para que en la actualización que estamos trabajando se retiren esas plazas. De no ser así, y si de repente no lo han detectado hasta el día de hoy, pero en la evaluación de las solicitudes detectan que hay plaza o que el profesor se está presentando en una plaza excedente, tendrán que comunicárselo, porque esas plazas que son excedentes no pueden ser sujetas para destaque. Otra de las plazas que no se consideran para destaque son las plazas eventuales.
¿no? Las que son o inorgánicas, como se conocen a veces. Las plazas generadas por ausencia temporal del titular, ya sea por una encargatura, por una licencia, por vacaciones, por el mismo destaque o por medida preventiva, tampoco son consideradas para este proceso. Finalmente, se indica en la misma norma técnica que las plazas publicadas en la publicación final para contrato docente o para encargatura tampoco se consideran. Pero ojo acá, son aquellas que están en la publicación final, ¿ya? Tanto del proceso de contrato o del proceso de encargo. Las causales. Bien, como ya habíamos indicado también al inicio de la presentación, a la fecha ya tenemos tanto en el reglamento como en la norma técnica una definición clara de cada una de las causales. La primera de las causales de destaque es la de necesidad institucional. Esta causal se va a activar cuando hay una urgencia de cubrir una plaza vacante para garantizar la continuidad del servicio educativo, ya sea en la institución educativa, para el caso del profesor del área de gestión pedagógica, también puede ser para el caso de un subdirector o de un director de institución educativa designado, o en la UGEL para coberturar alguna plaza de especialista en educación. Entonces hay que tener claridad, por favor, respecto a cuándo voy a utilizar este tipo de causal. Esta causal, la de necesidad institucional, no es una causal de interés personal. Es una causal que surge no ante la necesidad del profesor de desplazarse, sino ante la necesidad de la institución de contar con un profesor que reúne determinadas características. Y conversábamos en la mañana con alguno de un responsable de jefe de recursos humanos de un UGEL que nos llamó con esa inquietud de quiénes podrían ingresar en este tipo de causal, por ejemplo, ¿no? O cuándo se podría considerar esta causal. Por ejemplo, cuando tenemos profesores que tengan o cuenten con una propuesta de una institución educativa por convenio, donde saben ustedes que uno de los requisitos para poder laborar en esa institución es que se tenga la propuesta del gestor de la institución de convenio, entonces ahí se podría activar esta causal. Pero no solamente es la urgencia del servicio, sino que para poder yo tener esta causal o activar esta causal, necesito que el jefe de recursos humanos de esa UGEL, en donde el profesor se desea destacar de esa jurisdicción, realice o haga un informe de sustento, en donde se determine cuál es la necesidad que se requiere coberturar y se haga la propuesta del profesor que va a coberturar esa necesidad, porque puede que presenten 3 o 4 profesores, pero solamente uno acreditaría los requisitos para que pueda cubrir esa necesidad, ¿no? Porque de repente de los 3 o 4 que se presentan, solamente uno tiene la propuesta. Entonces, ese tendría que entrar ahí como eh, un destacado por necesidad institucional, pero siempre con la existencia previa de un informe sustentatorio por parte del jefe de personal de la UGEL de la DRE o de destino. Cuando se activa este informe, el jefe de personal lo remite al director de la UGEL. En caso se trate de una institución, de un destaque entre instituciones educativas de una misma UGEL, si el director de la UGEL da el visto bueno o autoriza este destaque o autoriza el informe que el jefe de personal está emitiendo, automáticamente ya se va a poder emitir la resolución que autoriza el destaque. En caso se trate de instituciones educativas de diferente UGEL, una vez que el director de la institución educativa tenga el informe del jefe de recursos humanos, va a tener que remitir ese informe o la solicitud o la conformidad que está en el formato del anexo 2, va a tener que remitirlo a la institución educativa, a la UGEL de origen, a la UGEL de origen de ese profesor para que pueda dar su conformidad y una vez que tenga ya la conformidad de la UGEL de origen, se expide la resolución administrativa que autoriza el destaque. Bien, otra de las causales que tenemos y las que justamente va a iniciar la presentación de solicitudes a partir del día lunes de la próxima semana, es el destaque por unidad familiar. Este destaque solamente se da en el mes de enero de cada mes, para el caso del profesor que labora en el área de gestión pedagógica.
¿Qué va a permitir este destaque por unidad familiar? Va a permitir que el profesor se desplace para poder reunirse con algún familiar directo que reside en una jurisdicción de destino distinta a donde se encuentra su plaza de origen. Va a aplicar para el cónyuge, para el conviviente legal, hijos menores de edad o mayores de edad con discapacidad, cuando el profesor tenga padres mayores de 60 años o cuando tenga padres que siendo menores de 60 años tengan alguna discapacidad. Se activa con la presentación de la solicitud de destaque ante la UGEL de destino donde el profesor desee destacarse. Para el caso del profesor del área de gestión pedagógica, lo regular es que se realice la segunda semana de enero, mientras que para el profesor del área de gestión institucional en el mes de agosto del año previo que desea destacarse. Dada que la norma técnica, la 09 del año 2026, ha salido publicado recién el día 11 del presente año, de manera excepcional, este año 2026, el destaque está sujeto a un cronograma que inicia con la presentación de solicitudes para unidad familiar el día lunes 19 de enero. Entonces, y este cronograma aplica tanto para profesores del área de gestión pedagógica como para profesores del área de gestión institucional. Y las plazas que se tienen vacantes son las que se encuentran publicadas en la Ley de Reforma Magisterial, tanto para ambas áreas, ¿no? El área de gestión pedagógica y el área de gestión institucional. ¿Qué se requiere o qué requisitos debe presentar el profesor? El profesor debe de acreditar el parentesco con el familiar, con las actas de matrimonio. El acta de matrimonio, por ejemplo, para el caso del cónyuge. Para el caso del conviviente reconocido judicialmente, presentará la sentencia que declare la unión de hecho, o para el que tiene una declaración de convivencia administrativa, presentará la escritura pública ante notario público de reconocimiento de unión de hecho y que esté inscrito en los registros públicos. Adicionalmente, con oficio múltiple, el día de ayer se les ha puesto conocimiento que este año, de manera excepcional, debido a los tiempos ajustados que tenemos, para el caso específico del conviviente, el profesor puede presentar una declaración jurada en donde declara bajo juramento que la unión de hecho que mantiene con determinada persona reúne los requisitos señalados en el artículo 326 del Código Civil. Adicionalmente, también debe presentar el profesor, ya saben, el anexo 1, que es el formato para la solicitud de destaque, y el anexo 4, que es la declaración jurada sobre el vínculo, la dirección domiciliaria del familiar por el cual está solicitando el destaque por unidad familiar. Este destaque puede ser entre instituciones de una misma UGEL. Cuando es entre instituciones de una misma UGEL, el primer paso es la presentación de la solicitud, ya sea ante la UGEL o DRE de destino, la DRE, ojo, para el caso de especialistas en educación. El segundo paso va a ser la evaluación por parte de la DRE UGEL de los requisitos que se requieren para que se pueda ejecutar el destaque. Hay un orden de prelación que se ha establecido también en la norma técnica. En caso se presente más de un destaque en una sola plaza o más de una solicitud de destaque en una sola plaza, en donde hay un orden de prelación que se tiene que seguir. En principio tenemos a la escala magisterial, es decir, que si tengo de 2 a 3 postulaciones en una misma plaza, tendré que ver el profesor que tenga mayor escala, que es quien va a tener la prioridad. Si ambos o las 3 postulaciones tienen la misma escala, voy a ir al tiempo de servicios. Si también los 3 coinciden con el mismo tiempo de servicios, iré a la antigüedad del título. Entonces, esa es una novedad que también está trayendo esta nueva norma técnica, porque no teníamos un orden de prelación sobre cómo se debía de realizar o qué acciones se debían de seguir si teníamos más de una postulación en una misma plaza. Y finalmente, una vez de que ya yo realicé la evaluación y el profesor cubre o cumple con todos los requisitos y ya se haya determinado eso, tenemos la expedición de la resolución por parte de la UGEL o DRE de que autorice el destaque. O, en su caso, que el profesor no cumpla con alguno de los requisitos, la expedición del acto administrativo de denegatoria. El destaque también puede ser entre instituciones educativas de diferentes UGELes. Los pasos son los mismos, pero tenemos entre el paso
2 y entre el paso 2 y el paso 5 tenemos que debe de haber la remisión de documentos del ADRE o la UGEL de destino al ADRE UGEL de origen para la conformidad correspondiente y la conformidad del ADRE o UGEL de origen para que suscriba el anexo 2 o para que en su caso deniegue el destaque. Cabe precisar que la norma también ha señalado de manera clara que si yo como UGEL de origen recibo la solicitud de parte de la UGEL de destino y transcurren 10 días hábiles y no emito ninguna contestación, la UGEL de destino está autorizada para emitir la resolución de destaque. Entonces, eso aplica tanto para la causal de unidad familiar y también está aplicando para la causal por salud. Así es que hay que tener claridad sobre ello, no se les vaya a pasar el tiempo y puedan de repente ya emitir su conformidad o su denegatoria en plazos distintos, ya 10 días, si es que no hay hay un silencio en esos 10 días, se habilita a la UGEL de destino a emitir la resolución administrativa. El cronograma. Este año tenemos un cronograma excepcional para el destaque de unidad familiar. Tenemos que la presentación de las solicitudes se van a realizar entre el 19 y el 21 de enero. La revisión y la evaluación de los expedientes ya puede realizar desde el inicio de la presentación de las solicitudes, que es el 19, culmina el día 22 de enero. La conformidad de la Adreula UGEL por este año de manera excepcional va a ser entre el lunes 19 y el 23 de enero y la emisión de la resolución de destaques y las de renovación están para el día 26 de enero. Otra de las causales de destaque que tenemos es el destaque por salud. El destaque por salud facilita el desplazamiento temporal por enfermedad crónica o discapacidad del profesor. La novedad para este año es que no solamente se va a poder el profesor destacar porque él padece de una enfermedad o una discapacidad, sino también porque su hijo, menor de edad o mayor de edad, que demande atención o cuidado del profesor, tengan o padezcan una enfermedad crónica o una discapacidad. Entonces, esa es una disposición que incorpora el Decreto Supremo 019 del reglamento y que se ha establecido una ruta de viabilidad a través de la Resolución Viceministerial 09 del año 2026. Para que este destaque por salud proceda, se requiere necesariamente la certificación médica. Obviamente, cuando se intente acreditar la enfermedad crónica, ya sea del profesor o del hijo, tiene que haber un documento oficial emitido por un centro de salud público. Ojo acá, es un centro de salud público, no puede ser un certificado privado o de un médico particular, porque la norma exige que sea un documento emitido por un centro de salud público, ubicado en la jurisdicción de la UGEL de origen, en donde se indica que no se cuenta con la especialidad para la atención médica en la jurisdicción. Y cuando se intente acreditar la discapacidad, ya sea del profesor o del hijo, que requiera una atención médica especializada, adicionalmente a ello va a tener que presentar obviamente el certificado de discapacidad o el carnet de discapacidad. La renovación del destaque. Y en esta semana ya estamos el día de hoy culminando la renovación del destaque y ¿qué pretendemos con esta figura? Con esta figura se va a permitir extender el destaque de un profesor por periodos adicionales, siempre que cumpla con las condiciones y que supere la evaluación correspondiente. Ojo, la renovación no es automática. Otra de las precisiones que hay que tener en cuenta para esta renovación es que tampoco está sujeto a un límite de tiempo. No es que la renovación solamente aplique por un periodo adicional o por 2 periodos adicionales o porque el destaque sea por un máximo de 2 años, que son muchas de las consultas que hemos estado recepcionando. Efectivamente, el reglamento antes de la modificación que se incorporó con el Decreto Supremo 019 establecía como un periodo máximo de destaque de 2 años. A la fecha, esa disposición ha sido modificada. Por ende, ahora no tenemos un periodo máximo para destaque. El profesor, en tanto siga aprobando su renovación, va a poder seguir destacado en esa plaza, en tanto la plaza se mantenga vacante. Esa es la condición para que pueda seguir operando el destaque. Asimismo, el profesor puede presentar todos los años postulaciones de destaque por diferentes de repente causales o a diferentes instituciones educativas a plazas vacantes. Ya tampoco no hay un límite de postulaciones o un límite de tiempo.
¿no? Antes teníamos 2 años, a la fecha ese límite ya se encuentra derogado. La renovación inicia con la solicitud del profesor, no es de oficio. No quiere decir que si yo, por ejemplo, tengo una institución educativa en donde tengo yo a 2 profesores destacados, llega el mes de diciembre y automáticamente le voy a hacer la renovación. No, para yo poder proceder como director de institución educativa a realizar la aplicación del anexo 5, que es el anexo o la ficha para la renovación, tengo que esperar que el profesor lo solicite, una solicitud de parte para ello. La evaluación es cuando el profesor se somete a la aplicación de la ficha que está en el anexo 5 de la norma técnica y en donde se va a verificar si es que efectivamente cumple con los criterios para que pueda seguir renovado por un periodo adicional, ¿no? Cumpliendo con las condiciones y los requisitos que se señalan en la resolución viceministerial 09 del año 2026. ¿Cuáles son las condiciones para la renovación? En principio, tampoco es que todos los destaques generan una renovación. Una de las condiciones que se ha establecido es que el destaque haya sido hasta el final del año fiscal de la evaluación. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, los que están presentando la renovación en este año 2026, su destaque ha tenido que ser hasta el 31 de diciembre del 2025. Si el destaque habría concluido, por ejemplo, el 3 de diciembre, no estaría cumpliendo con esta condición. Entonces, si el destaque concluyó el 29 de diciembre, tampoco estaría concluyendo con esta condición para que proceda la renovación. De repente supera la ficha de evaluación o la evaluación de desempeño que se le aplicó, porque capaz que el director no ha mirado bien, no ha leído bien la norma y le aplicó la evaluación de desempeño e informa a la UGEL, comunica de que ese profesor está aprobado y que se le debe renovar. La UGEL tampoco es que va a expedir la resolución de renovación sin revisar las condiciones. La UGEL tendrá que verificar que el profesor cumpla que las condiciones de la renovación, que no haya prohibiciones, que la plaza se encuentre vacante y recién va a proceder a la emisión de la resolución. Entonces, no es automático. Pasa por la aplicación del instrumento o la ficha de evaluación del anexo 5 por parte del director de la institución educativa y por el cumplimiento de condiciones o requisitos que va a tener que ser realizado por la UGEL. Otra de las prohibiciones para que el profesor pueda estar renovado es que se encuentre de repente en alguna causal de prohibición de la norma, ¿no? Las prohibiciones las hemos señaladas anteriormente, el profesor no debe estar inmerso en estas prohibiciones para que pueda ejecutarse su renovación. La calificación favorable en la evaluación de desempeño y la plaza vacante. Para los profesores del área de gestión pedagógica, la evaluación de la renovación es la primera semana de enero, el responsable es el director de la institución educativa de destino y el instrumento a aplicar es la ficha del anexo 5. Para los especialistas y directivos de la institución educativa, el responsable de la evaluación es el jefe de recursos humanos de la UGELDRE de destino y los instrumentos de evaluación son los anexos 6 y 7. La evaluación se debe realizar en el mes de agosto. Denegatoria y vigencia del destaque. Tenemos que el destaque se tiene que necesariamente autorizar con una resolución administrativa que autorice o que apruebe el destaque. Para la denegatoria, porque ya también habíamos conversado que no necesariamente tiene que emitirse la resolución de autorización, porque el destaque puede ser denegado por algunas situaciones que la vamos a ver en la siguiente lámina, no se necesita una resolución de denegatoria. Puede ser con un acto administrativo que esté contenido en algún oficio de repente, en alguna carta, suscrito por el titular de la entidad, pero no necesariamente con la formalidad que tiene la resolución administrativa. Esta resolución que aprueba el destaque tiene que ser notificada de acuerdo a lo señalado en el TUO de la Ley del Procedimiento Administrativo General. La denegatoria del destaque. ¿Cuándo se puede denegar un destaque? Anteriormente no teníamos regulado las causales objetivas para que la autoridad deniegue un destaque. A la fecha ya tenemos detallado cuáles serían las razones por las cuales la UGEL o la DRE de origen o de destino también
podrían denegar el destaque a un profesor. ¿Y por qué objetivas? Porque cuando es subjetivo se presta a muchas situaciones o a muchas interpretaciones. Ocurre prácticamente lo que ocurría con la licencia antes de la emisión de la resolución viceministerial 123 en el año 2021, porque ya saben ustedes que para la solicitud o para que se pueda ejecutar una licencia o otorgar una licencia por motivos particulares se necesita la conformidad del director de la institución educativa, pero este tiene la potestad de denegarla y no había un fundamento específico por el cual se le deniega esta solicitud de licencia. Lo mismo ocurría para el destaque. El 2021 se señaló que para que se pueda denegar una licencia tenía que haber una razón del servicio, es decir, cuando haya una afectación al servicio y que esa afectación al servicio se plasme en algo cierto para que me puedan denegar ese derecho. Lo mismo ocurre ahora con la denegatoria del destaque. Se ha incorporado en la norma técnica una definición de razón del servicio como una causal para la denegatoria. ¿Y cuál sería esta razón del servicio? Que de repente la UGEL no pueda coberturar la plaza porque no tiene cuadro de méritos de contrato o porque no tiene cuadro de méritos para encargo. Esa es una razón, porque yo no puedo tampoco por darle al profesor o por autorizar un destaque, podría yo hacer que el servicio educativo o perjudicar el servicio educativo, ¿no? Recordemos que una de las obligaciones que tiene cada una de las IGET es garantizar la continuidad del servicio educativo a los estudiantes. Entonces, esa sí sería una razón objetiva para la denegatoria. La imposibilidad de cobertura, toda vez que no se cuenta de repente con cuadros de méritos para contrato o para encargatura. Ahora, otra denegatoria o otra causal para denegar un destaque sería el incumplimiento de los requisitos. Cada causal tiene requisitos específicos para poder otorgarse el destaque. Si el profesor no cumple esos requisitos, el destaque también puede ser denegado. Por otro lado, para el caso de unidad familiar y solo para unidad familiar, porque es el único que está sujeto a una temporalidad de presentación en las solicitudes, es que no se haya presentado la solicitud dentro de los plazos establecidos. Por ejemplo, si el profesor presenta una solicitud de destaque por unidad familiar de acá el 28 de febrero o de repente el 30 de abril, esa solicitud va a tener que ser denegada porque hay un incumplimiento de plazos. Ya el profesor está fuera del cronograma para que pueda presentar una solicitud de esa naturaleza, ¿no? Ahora, esta denegatoria del destaque, como bien ya también lo dije, se va a plasmar en un acto administrativo, no necesariamente en una resolución, sino en un acto administrativo contenido ya puede ser en un oficio o en una carta, el cual sí esté suscrito por el titular de la entidad. Y se le va a notificar, obviamente, al profesor solicitante de destaque. La vigencia y conclusión. Ya para ir culminando, tenemos la vigencia y conclusión del destaque. La vigencia del destaque es de mínimo de 30 días y máximo hasta el último día del año fiscal, porque no puede ir más allá del ejercicio presupuestal. Para el caso de los profesores del área de gestión pedagógica, el destaque se desarrolla entre en los meses de marzo a diciembre del año fiscal y para el caso de gestión institucional entre los meses de enero a diciembre del año fiscal. De manera excepcional en este año, para el caso de gestión institucional, dado que el cronograma y la norma ha sido publicada el 10 de enero, el destaque para los especialistas de educación y los directivos de instituciones educativas que logren alcanzar una plaza para destaque se va a realizar a partir del 1 de febrero del presente año. ¿Cuáles son las causales de conclusión de destaque? Una de las causales de conclusión de destaque es que el profesor presente una solicitud de licencia sin goce de remuneraciones. Y ojo acá con la redacción. La norma establece bien claro que la causal de conclusión no es la resolución de licencia. Si yo soy una profesora destacada y yo presento una solicitud para gozar de licencia sin goce de remuneraciones, con esa presentación de la solicitud, la UGEL tiene que emitir el acto resolutivo de conclusión de destaque, porque está incurriendo el profesor en una de esas causales. Otra de las causales es la falsedad documental o incumplimiento de requisitos. La sanción administrativa vigente que pueda ser notificada al profesor, que el profesor no tome posesión del cargo del destaque en un plazo de 4 días hábiles del inicio de la vigencia, y la racionalización o medida preventiva, ¿no? Que está en el marco de la 29988 o el de la Ley de Reforma Magisterial.
Adicionalmente, la norma también ha establecido responsabilidades institucionales desde el Ministerio de Educación hasta la institución educativa. Por ejemplo, para el caso de la institución educativa, tenemos como una de las responsabilidades que están a cargo de la evaluación de la renovación para los profesores del área de gestión pedagógica, para el caso de las DREUGEL, de la supervisión y evaluación de solicitudes para garantizar la continuidad del servicio, y en el caso del MINEDU, de las asistencias técnicas y la emisión de precisiones normativas, como es las que se ha venido brindando a través de los oficios múltiples que se han emitido y como la actividad que estamos realizando el día de hoy. Las prohibiciones al destaque. También existe en la norma un apartado de prohibiciones para poder acceder a este derecho. Una de ellas es el proceso administrativo o disciplinario o la sanción vigente, la instauración de proceso o la imposición de una sanción, en otras palabras, la medida preventiva, la inhabilitación administrativa o judicial del solicitante que cuente con antecedentes penales o judiciales por delitos y la sanción en el Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles, en el RNCC, ¿no? Que tenga una inscripción en el RNCC también es una causal de prohibición para que ese profesor pueda destacarse. De manera muy sucinta, vamos a exponer dos o tres casos que tenemos que han sido realizados en el marco de las preguntas frecuentes que hemos estado recibiendo en esta última semana. En el primero tenemos que el profesor Alberto Núñez ha solicitado una renovación de destaque por unidad familiar porque cuenta con una resolución que tiene una vigencia desde el 1 de marzo hasta el 30 de noviembre del 2025. Hace un momento les indicaba que una de las condiciones para que proceda a la renovación es que el profesor tenga un destaque vigente hasta el 31 de diciembre del 2025. En este caso, van a tener que indicarle al profesor ello, ¿no? Que no procede la renovación porque no cumple una de las condiciones. En el caso 2 tenemos a un profesor que solicita ante la institución educativa la renovación de un destaque por salud, porque la renovación puede ser por cualquiera de las causales. El profesor tenía una resolución cuya vigencia es al 31 de diciembre, ¿no? ¿Y qué puntaje debe obtener el profesor para la calificación del anexo 5 para que pueda renovarse su destaque? Tenemos el circular número 6 en donde se ha señalado que la renovación va a proceder por las causales de unidad familiar y salud para el presente año, porque las reglas de juego para la causal de necesidad institucional han variado, como ya lo habíamos indicado, y siempre que el profesor obtenga un nivel suficiente en todos los factores y aspectos de la ficha laboral. La ficha tiene 4 niveles, tiene deficiente en proceso, suficiente, destacado. El profesor, para que pueda ser renovado mínimamente, debe obtener en todos los criterios un puntaje suficiente. Si obtiene puntajes deficientes o en proceso en al menos a un criterio, no va a poder renovarse en esa plaza. El profesor lo que podría es solicitar un nuevo destaque a partir del día lunes. Finalmente, ya el último caso, tenemos una maestra que presenta una solicitud ante la UGEL solicitando destaque por unidad familiar el 22 de enero, ¿no? Entonces ya también sobre ello habíamos indicado de que los destaques se tienen que presentar de acuerdo a las fechas establecidas en el cronograma. Y para el presente año 2026, el cronograma de unidad familiar indica de manera clara que la presentación de solicitudes es del 19 de enero al 21 de enero. Por ende, como el destaque o la solicitud ha sido presentada en una fecha posterior, fuera del cronograma, es extemporáneo y se tiene que proceder a denegar el destaque. Y ahí sí una acotación antes que se me olvide. Recordemos que este cronograma es único, no está sujeto a modificación por parte de las UGELes. Si de repente han tenido por ahí un día feriado por algún aniversario regional, algún aniversario local, que también nos han reportado, no por ello las fechas del destaque o del cronograma van a correr. Recordemos que estamos en procesos que están yendo prácticamente de la mano. Estamos ahorita en una renovación y en una evaluación del destaque por unidad familiar y también estamos en la renovación y en un contrato docente. Entonces no podemos excedernos de las fechas establecidas en el cronograma. Las UGELes no están autorizadas para cambiar este cronograma porque este cronograma es excepcional y solamente está autorizado o puede estar autorizado algún cambio al mismo por la Dirección General de Desarrollo Docente. Entonces hay que tener en cuenta ello y evitemos responsabilidades, por favor, sobre esta situación. También tenemos acá
el circular número 6, que responde a algunas de las consultas que nos han venido realizando de manera frecuente, aclarando de repente algunos aspectos que no hayan quedado claros en la norma técnica, como es el tema de la renovación del destaque, de las plazas que ya se publicaron, que las postulaciones, porque tampoco tenemos restricciones respecto a la presentación de más de una solicitud de destaque, que es justamente lo que vamos a detectar en la actividad número 4 de este circular, en donde ustedes nos van a remitir el listado de postulaciones que tengan hasta el 22 de enero para ver cuántos profesores han presentado más de una sola postulación. También tenemos el caso de los docentes reasignados. El caso de los docentes reasignados, sí hemos tenido muchas consultas respecto a aquellos que su reasignación inicia a partir del 1 de marzo del 2026. Sobre ellos, tener claridad de que ellos han participado en un proceso de manera voluntaria y que tienen una norma específica que regula ese proceso. La norma señala que el profesor reasignado tiene que necesariamente hacer posesión de cargo, tomar posesión de cargo el primer día hábil del mes de marzo, ¿cierto? Entonces, el profesor tendría primero que tomar posesión de cargo en ese desplazamiento permanente para recién estar habilitado a presentar una solicitud de destaque. Yo tomo posesión de cargo el primer día hábil de marzo y puedo ya ese mismo día incluso presentar mi solicitud, pero ya solamente por este año podré presentar mi solicitud de destaque por salud o por necesidad institucional, porque ya al mes de marzo ya el destaque por unidad familiar está cerrado. ¿Cuándo podré presentar mi destaque por unidad familiar? El año siguiente, en enero del año 2027. Entonces hay que tener claridad y sobre todo explicarle al maestro el tema de que él se ha reasignado ha sido por una voluntad personal y una decisión propia de él. Tiene que sujetarse a las reglas del proceso. Entonces no podemos ahorita superponer desplazamientos. Los dos son desplazamientos, tanto el destaque como la reasignación son desplazamientos reconocidos en la ley de reforma magisterial. Mientras el primero es permanente, el destaque es temporal. Por ende, se tiene que ejecutar el que ya se ha realizado primero para yo recién poder ejecutar o poder solicitar otro derecho. Ya, eso sí, por favor, para tener claro en las respuestas o para absolver las consultas que se nos está presentando respecto a los reasignados. Muy bien, Carla González nos dice, ¿cuándo es una necesidad institucional? ¿Bajo qué fundamentos un docente puede destacarse en esa causa? La necesidad institucional, como su mismo nombre lo indica, es porque existe una urgencia de cobertura de la institución educativa. Como ya también habíamos explicado en la asistencia técnica, no se trata de una causal de interés personal, porque la causal de interés personal no está definida para un destaque. El interés personal opera en la reasignación, porque si la reasignación tiene dentro de sus causales al interés personal. En cambio, por ejemplo, en el caso de la necesidad institucional, podría presentarse el caso de las instituciones educativas por convenio. Yo como maestra quiero destacarme a una institución educativa, tengo la propuesta del convenio del gestor, entonces puedo solicitar mi destaque por esta causal, porque ya tengo yo el requisito y ya se generó la necesidad institucional para poder coberturar dicha plaza. En esos casos se Muy bien, configura. muy bien. La siguiente consulta nos dice, ¿un docente puede postular a una plaza GER siendo de la plaza de origen es GER? Ahí hablamos de jornada. También se debe especificar que tanto el reglamento como la norma técnica señalan condiciones para que se pueda ejecutar el destaque. Y uno de ellos es que tengan la misma jornada laboral. Si yo tengo 30 horas en una plaza, tengo que irme a una plaza de 30 horas. Si soy GEC en una institución educativa, tengo que irme a una institución con modelo GEC. Entonces, esa es una de las características que trae una de las novedades, porque ya se especifica en esta norma lo que no se especificaba en la derogada 150 sobre esta situación.
Bien, Vladi nos comenta sobre su preocupación sobre el tema de plazas. Dice, al momento que presente el docente la solicitud de destaque, es necesario que indique la plaza. Tener en cuenta que las plazas se prepublicaron. Esto está sujeto a los movimientos que todavía se está realizando en el sistema Nexus, así como excedencia de personal nombrado que será reasignado por reasignación. ¿Qué podemos orientarles? Qué oportuna, Anita, esta pregunta. En principio, para aclarar lo siguiente, en estos momentos ya todas las plazas de los docentes reasignados cuya vigencia empieza a partir del 1 de marzo del 2026 han debido estar registradas en el sistema Nexus, porque el proceso de reasignación culminó el año pasado. Entonces ya tenemos un mínimo que sí se ha detectado de que hay UGELes que todavía no han registrado y que deberían de ya estar haciéndolo, teniendo en cuenta que hoy es uno de los envíos del sistema Nexus para poder hacer la actualización de las plazas. Eso en principio. Ahora, efectivamente, hay algunas plazas que de repente están ahí excedentes y una de las causales o una de las condiciones para que se pueda ejecutar el destaque es que sea en una plaza que no sea excedente, porque hay una prohibición expresa de destacar a alguien en una plaza excedente. Eso va a ser materia de evaluación por parte de la UGEL cuando revise las condiciones. Por otro lado, recordemos que en el destaque no existe la adjudicación de plazas y es oportuno que tengan en cuenta esta situación. A diferencia de la reasignación, en donde es un proceso en donde el postulante presenta una solicitud y no indica el código de la plaza porque hay una actividad en donde se adjudica plaza y ve el listado de plazas vacantes para que pueda elegir, ello no ocurre en el destaque. En el destaque el profesor sí tiene que elegir una plaza determinada con un código específico porque él postula esa plaza, no postula las plazas en general, sino es una postulación a una determinada plaza. No hay adjudicación, es por ello que le indicábamos en la pregunta, en la primera pregunta me parece que hubo respecto al número de postulaciones. Claro, no tengo una prohibición expresa que me diga, sabes que solamente puedes presentar una sola postulación, pero sí no va a haber una etapa de adjudicación y el destaque solamente puede ejecutarse en una sola institución educativa o en una sola UGEL. Por ende, tendría que validar la primera postulación porque no hay forma de cómo me saquen o me emitan resoluciones y menos ejecutar resoluciones en más de una institución educativa. Muy oportuno tu comentario, Liliana, porque la siguiente consulta iba en ese sentido. Dice, ¿cómo será la adjudicación de plazas? ¿Será pública o por orden de mérito? Bueno, ya lo ha indicado el especialista, no hay adjudicación de plazas, se trabaja con un orden de prelación, entonces tenerlo en cuenta. Vamos con la siguiente consulta. ¿Los docentes que logren destacarse podrán participar de la resignación 2026? Esa es otra consulta recurrente, Anita, que nos vienen realizando y es oportuno ya dar las indicaciones para que los implementadores que nos acompañan los tengan en cuenta y también puedan orientar de esta manera a los profesores de su jurisdicción. El proceso de destaque tiene una norma específica que es la resolución viceministerial 09-2026. El profesor que de manera voluntaria desee destacarse de manera temporal a otra institución educativa o a otro UGEL puede realizarlo en el marco de esta norma, porque ya tenemos condiciones, tenemos requisitos, tenemos prohibiciones que están claramente definidas. La reasignación docente es un proceso que se va a dar este año, me parece que en el mes de agosto, pero es un proceso que también está sujeto a una norma específica. A la fecha, te comento, Anita, que se está elaborando un nuevo documento normativo, una nueva norma técnica que regula al proceso de reasignación docente para este año 2026. Por ende, en estos momentos no sería responsable de mi parte indicarles si cumplirían o no los requisitos porque es una norma que está en elaboración. Recién cuando la tengamos publicada, el profesor va a poder tener la oportunidad de verificar si es que efectivamente su postulación cumple o no los requisitos para que pueda presentarse a ese desplazamiento. Muy bien, entonces tener en cuenta estar pendientes de la publicación de una próxima norma de reasignación para que puedan ver si esto es factible o no. La siguiente consulta viene de la especialista Mónica. Dice, buenas tardes, por la casualidad familiar, puede Causal, presentarse. supongo, dice. Ah, exacto. Por la causal familiar, de unión familiar, puede presentar dos solicitudes de la misma mujer, una por mi mamá de 80 años y otra por mi menor hijo para tener más posibilidades.
Sí, Anita, como ya habíamos indicado, no hay una restricción para que presenten solamente una postulación, pero hay que tener en cuenta en principio lo que declaramos en el anexo 4, que es la declaración jurada de domicilio, tanto del postulante como del familiar por el cual deseo destacarme, como también el tema de la falta de adjudicación en este proceso. Por ende, yo tendría que ver efectivamente y pensar cuál va a ser la plaza donde en realidad deseo destacarme porque se va a dar prioridad a la primera postulación. Muy bien, la siguiente consulta dice, el profesor destacado a otra IGEP, la experiencia laboral, ¿dónde se contabiliza? A ver, la experiencia laboral de un profesor de la carrera pública magisterial inicia desde su nombramiento y se descuenta solamente cuando el profesor tiene licencia sin goce de remuneraciones o cuando tiene una sanción administrativa, ¿no? Entonces, si la consulta, ya entiendo, es por su tiempo de servicios, el tiempo que se encuentra destacado es, o sea, suma para tiempo de servicios. Ahora, si de repente me imagino yo que también podría ser la consulta orientada si yo como profesora estoy nombrada en una institución educativa rural y me voy a destacar a una institución educativa en zona urbana y mi experiencia la voy a contabilizar como rural o como urbana. Bueno, si ya estoy destacada este año 2026 en zona urbana, obviamente mi experiencia va a ser en zona urbana, ya no la podría contabilizar como zona rural, ¿no? Quiero pensar que de repente por ahí va la consulta, pero esa sería la lidia en todo caso para los profesores que nos están acompañando en esta asistencia técnica. Se va a contabilizar siempre en donde se encuentra laborando en el año en que se está contabilizando la experiencia laboral. Muy bien, la especialista Gladys nos dice, un docente que solicitó su permuta y cuenta con resolución con vigencia del 1 de marzo, ¿puede participar del proceso de destaque? Ocurre lo mismo que para el reasignado. El profesor que ha presentado una permuta se va a ejecutar en este año 2026 aún no hace efectivo la posesión de cargo. ¿Cuándo va a tomar posesión de cargo? A partir del primer día hábil del mes de marzo. Por ende, recién a partir de esa fecha está habilitado para que pueda presentar su destaque. La siguiente consulta dice, un docente del nivel primaria con cargo de educación física puede destacarse a una plaza del nivel secundaria, especialidad de educación física. ¿Qué podemos indicar? Ahí, Anita, sí volver a invitarles a que revisen bien lo que es la definición de destaque en nuestra norma técnica. La norma técnica indica mismo cargo, misma área de especialidad, misma área de desempeño, mismo nivel. Si yo estoy en primaria, me tengo que ir a primaria. Si estoy en secundaria, tengo que ir a secundaria. Si estoy en básica, tengo que ir a básica. ¿Qué no podría hacer? Si yo soy de básica, no podría ir a ETP. Si soy de primaria, no podría ir a EVE, ¿no? Esas son restricciones, hay requisitos que hay que cumplir y eso tienen que tenerlo en cuenta porque lo encontramos netamente en la definición de lo que es el destaque. En este caso, si tenemos efectivamente profesores de educación física que están nombrados en el nivel primaria, ellos tendrían que ir a una plaza de profesor de educación física en el nivel primario, no podrían cambiarse de nivel con este desplazamiento. Muy bien, atención entonces, estamos hablando que el tema es muy similar al tema también de reasignación, que los desplazamientos se realizan a una plaza con las mismas características. Tener en cuenta eso para que puedan presentar las solicitudes respectivas. Dice la siguiente, un docente destacado puede asumir a encargatura por ser la única docente nombrada en la institución educativa unidocente. Muy buena pregunta, Anita. En el tema de encargatura hay dos situaciones. La norma técnica señala como una causal de conclusión de destaque al encargo. Es decir, si yo estoy como destacada en una institución educativa este año 2026 y resulta que me encargan el cargo de director de institución educativa de repente en otro UGEL, automáticamente tienen que darme por concluido mi destaque y generarme mi resolución de encargatura, salvo que se trate una encargatura en una institución educativa unidocente, porque ahí sí yo iría a la plaza de como profesora y me van a encargar solo funciones de director, porque como bien dice en este caso de la pregunta de la maestra, es la única docente que se encontraría en esa institución educativa. Es la excepción a la regla general que se ha establecido en la norma técnica. Muy bien, Liliana. La siguiente consulta nos dice, buenas tardes. Los docentes que se nombraron en el 2024 pueden participar del proceso Destaque 2026. Claro,
Es una muy buena pregunta en principio porque ya el año pasado hemos tenido algunas consultas, bueno, múltiples consultas respecto a los docentes recién nombrados. Uno de los requisitos para que yo pueda solicitar un derecho, no solamente el destaque, sino también, por ejemplo, una licencia, vacaciones o X derecho que me reconoce la ley de la reforma magisterial, es que yo tenga vínculo laboral con la entidad. En este caso, si yo estoy nombrada a partir del 1 de marzo del año 2024, bien puedo solicitar mi destaque porque no existe un tiempo mínimo de permanencia para ello. Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si hay un nombramiento este año 2026, cuya vigencia empieza a partir del 1 de marzo del 2027 y los destaques por unidad familiar se realizan en el mes de enero del 2027? Ese profesor cuya vigencia de nombramiento empieza a partir del 1 de marzo del 2027 aún no está habilitado para presentar su solicitud de destaque en el mes de enero del 2027 porque todavía no tiene vínculo laboral. Entonces hay que tener ahí cuidado y hay que llevar la lógica de los procesos. Yo solicito un derecho cuando ya adquiero ese derecho y el derecho lo adquiero cuando tengo mi vínculo laboral en la carrera pública magisterial. En este caso, si el profesor ya está nombrado desde el 1 de marzo del año 2024, está totalmente habilitado para que participe del destaque en cualquiera de sus causales. Muy bien. La siguiente consulta es de Pedro Pérez. Dice, los docentes que el presente año fueron encargados en plazas directivas a partir del 1 de enero de este año, ¿pueden presentarse a destaque con su plaza de origen? En este caso, ¿tendría que renunciar a su encargatura? ¿Qué podemos orientar? Entendería ahí de que el destaque lo quieren realizar en el cargo de profesor, ¿cierto? Recordemos que el destaque opera para el cargo de profesor en el caso de los nombrados y en el caso de los especialistas en educación o directivos, solamente para el caso de los designados. Entonces, obviamente que para poder postular o para yo poder acceder a una plaza de destaque, tengo que estar en el cargo de profesor. ¿No? Porque la encargatura, en este caso, el profesor si tiene ahorita vigente una encargatura en un cargo de mayor responsabilidad, no podría moverse a a una plaza o en la misma área de desempeño porque no calzaría ese requisito, ¿no? Esa condición que tendría que tener para poder ejecutarse el destaque. Muy bien, nos consultan aquí, ¿un directivo puede destacarse a una plaza que esté ocupada por un encargado? Muchas gracias por el apoyo. A ver, las plazas que hemos tenido nosotros o que se ha publicado, en principio son las plazas de profesor y todas las del área de gestión pedagógica. Vamos ahora más tarde, ya tarde noche, creo yo, a hacer una nueva actualización de plazas. Más seguro, yo creo que ya saldrá el día de mañana o más tarde el día lunes temprano, antes de que puedan presentar sus solicitudes, respecto a cuáles son las plazas vacantes para los cargos de directivos de instituciones educativas y de especialistas en educación, para que puedan ver si es que efectivamente esa plaza en donde desea destacarse se encuentra vacante para que pueda presentar su postulación. Bien, la siguiente consulta nos dice, un postulante puede presentar varias solicitudes por unidad familiar. ¿Hay alguna prioridad o se le da prioridad a alguno de estos casos? No hay un orden de prioridad por el familiar. El único orden de prioridad que existe es en el destaque por salud, en donde sí es el diagnóstico más grave. Por eso es de que en el destaque de unidad familiar se les pide a los docentes que estén presentes en la asistencia técnica que puedan tener en cuenta a dónde van a presentar su postulación, a dónde realmente desean ir, porque se va a validar generalmente la primera postulación, porque no hay un procedimiento de adjudicación de plazas. No puedo establecer ahorita prioridades que de repente la prioridad va a ser la solicitud que presento por mi hijo discapacitado que por mi papá mayor de 60 años, porque eso no lo ha establecido la norma. Entonces, sobre ello sí, por favor, tengan en cuenta al momento de presentar sus solicitudes, en caso quieran hacer o presentar más de una, que la prioridad siempre va a ser la primera postulación, no el orden o el familiar, porque eso no se ha establecido así en la norma. Muy bien, dice, una docente tiene la tutela de sus nietas, ¿puede participar del proceso de destaque? La tutela no se ha establecido como figura la tutela ni la curatela en este proceso de destaque al menos. Bueno, esta pregunta ya hemos absuelto en otras ocasiones, pero igual vamos a volver a aclarar, ¿no? ¿Un docente de aula puede destacarse a una plaza de coordinador?
Ya sabemos que es a una plaza con las mismas características, pero creo que vale la pena reforzar este mensaje para las personas que todavía tienen dudas. Así es, Muy bien. la plaza de docente es una plaza con 30 horas, por ejemplo, y la plaza de un docente coordinador es una plaza de 40. Por ende, son cargos y son jornadas distintas. No estaría cumpliendo el requisito, por ende no podría. Ahí tendría que denegarse su destaque. Dice, si un docente se nombró en el 2025, puede solicitar el destaque. De acuerdo a lo que nos ha indicado Liliana, no tendría ningún inconveniente de presentar su postulación. ¿No es así? Así es, podría. Eh, tenemos acá más consultas. Eh, Dice, ¿se puede rechazar el destaque por no contar con un presupuesto para atender a un docente con mayor escala presupuestada, dado que el contrato está presupuestado con una equivalente a la primera escala? Ver, el destaque siempre se va a dar en una plaza orgánica presupuestada. No todas plazas orgánicas son presupuestadas. Por ende, si tiene esa característica y está en la relación de plazas que se han publicado para el destaque, no habría mayor inconveniente en que el profesor pueda destacarse en esa plaza. Vamos a hacer dos consultas en una, porque es más o menos de lo que hemos venido hablando, y también la circular ha aclarado ese punto. Dice, un docente que está resignado a partir del 1 de marzo puede solicitar su destaque, y a la misma vez dice, ¿el destaque afecta al proceso de resignación? ¿Qué podemos indicarle, Liliana? Ya eso también ya lo hemos respondido al inicio, Anita, indicando de que el destaque para el profesor reasignado va a tener que ser a partir de la posesión de cargo, de su reasignación. Una vez que el profesor reasignado tome posesión de cargo de este desplazamiento, va a poder presentar las solicitudes de destaque que crea conveniente. Ahora, respecto al tema de de la reasignación, si se puede mover o si hay algún problema con la reasignación, tendría que esperar a la norma técnica que salga del proceso que va a regular la reasignación para este año 2026. Por el momento no podríamos dar indicaciones respecto a un procedimiento que todavía su norma técnica está en elaboración. Aquí nos dicen una consulta, dice, ¿el destaque tiene que ser a una plaza que tenga el mismo nivel de ruralidad? La norma no ha señalado ello. Por ejemplo, ha señalado especialidad, jornada, campo de conocimiento, pero sobre la ruralidad no indica, porque justamente este derecho se da para que los profesores de aquellas áreas rurales, de repente en donde, por ejemplo, no hay atención médica y necesiten atenderse en una zona en donde sea rural y donde sí exista el área médica especializada, puedan destacarse, puedan desplazarse de manera temporal. Por ende, no tendría que ser de zona rural 1 a zona rural 1. No, eso no es restrictivo, no es un requisito. Muy bien. Dice, el profesor solicita el destaque por necesidad institucional señalando el código de plaza a destacarse. Primero se debe mandar a validar a APP o se realiza un informe sustentatorio de la necesidad y remitir a la DREUGEL de origen. A ver, el procedimiento para el destaque de necesidad institucional inicia cuando el profesor presenta su solicitud. En la solicitud, que está en el formato 1 de la norma técnica o en el anexo 1, se señala que debe necesariamente considerar el código de la plaza. Una vez que consigne el código de la plaza, ingrese su solicitud, el jefe de recursos humanos va a evaluar la solicitud del profesor y la necesidad institucional de esa plaza. Si el jefe de recursos humanos determina que sí existe la necesidad institucional para coberturar esa plaza y que el profesor solicitante acredita los requisitos para que coberture esa plaza, procederá el destaque por necesidad institucional, en tanto también obviamente lo autoriza la UGEL de origen si es que se trata de una institución educativa de una UGEL distinta. Ese es el procedimiento de necesidad institucional. Ahí no tiene nada que ver el área de planificación o presupuesto, porque las plazas que se ejecutan o las plazas materia para destaque ya son plazas presupuestadas. No es una plaza que se va a dar después o porque existe una necesidad de plaza. Entendería que la pregunta va orientada porque no hay presupuesto en esa institución educativa y quiero coberturar con alguien, pero ese no es el destaque por necesidad institucional. Para el destaque por necesidad institucional ya existe la plaza. Lo que se quiere ver es la necesidad de esa plaza para determinadas características que el profesor solicitante de repente puede cumplir.
Muy bien, Liliana, vamos con la última consulta. Dice, ¿desde qué fecha serán las solicitudes por salud y por necesidad institucional? A partir desde que se publicó la norma, desde que entró en vigencia la norma. La norma entró en vigencia o se publicó en el Diario Oficial del Peruano el día 11 de enero. Por ende, a partir del día 12 de enero del 2026, ya los profesores estaban o estarían habilitados para que puedan presentar sus solicitudes de destaque por salud o por unidad familiar, porque recordemos que para estas causales podría ser durante todo el año. No están atados a fechas establecidas en un cronograma ni a fechas límites, como sí lo está el destaque por unidad familiar. Bien, a las personas que todavía no han llenado su ficha de satisfacción, hacerlo, esta encuesta de satisfacción, al concluir este llenado, para poder descargar la presentación del día de hoy y también podrá descargar el directorio de los especialistas normativos asignados a cada región para que el personal de recursos humanos de escalafón se pueda comunicar. Invitarles a los docentes que se acerquen a su GEL a hacer esas mismas consultas. Estamos prestos a poder apoyarlos. Muy bien. Liliana, ¿algún comentario, alguna idea, fuerza que quisieras señalarles a los especialistas que van a realizar este proceso antes de concluir la asistencia técnica? Sí, Anita, no quiero concluir esta asistencia sin antes hacer mención a un tema que también he visto que ha sido materia de muchas consultas. Lamentablemente nos gustaría a nosotros poder absolver todas, pero el tiempo en este tipo de espacios es limitado y tenemos que entender ello también. Igual como bien dices, ahí está el directorio para que puedan para que los profesores o los implementadores que de repente han quedado con alguna duda sobre ello puedan comunicarse directamente con su sectorista a cargo y puedan absolverle las consultas que quedaron pendientes. Pero hay un tema que sí es necesario aclarar y es sobre el tema de los informes escalafonarios. Veo que hay muchas dudas y de repente hasta incomodidades respecto al informe escalafonario. El informe escalafonario para el destaque va a estar habilitado a partir del lunes a primera hora en cada una en el sistema AINI para que puedan ser generados en cada una de las UGELs. Recordemos que el inicio de la presentación de las solicitudes de destaque por unidad familiar es a partir del lunes 19. Para el proceso de renovación no es necesario que el profesor haya presentado su informe escalafonario, porque la renovación se está realizando en la institución educativa. El director de la institución educativa se limita a aplicar la ficha de evaluación del anexo 5. Cuando llegue a la UGEL el documento, antes y previo a la emisión de la resolución, que es el día 26 de enero, la UGEL verificará el informe escalafonario o en el informe escalafonario el cumplimiento de los requisitos. Y ya a esa fecha van a tener ya habilitado el informe en el sistema. Entonces sí, por favor, ahí pedirles un poco de paciencia, que también le indiquen al profesor ello, que recién es a partir del día lunes en que van a presentar sus solicitudes, que se van a generar los informes escalafonarios y de repente si se trata de un profesor que quiere presentar una postulación a una UGEL diferente, hacerles hincapié que las postulaciones, así como se señalen en la norma, son en la UGEL. Todas las UGELs tienen mesa de partes. Eso ya es bueno, algo que nos ha dejado, algo bueno se diría que nos ha dejado la pandemia, porque antes no había esa facilidad. A la fecha no es necesario que el profesor se traslade físicamente para poder dejar su documento, lo puede hacer a través de cualquier mesa de partes de la UGEL donde desee presentar y obviamente ahí adjuntar los requisitos que el profesor requiera. De la misma manera, es conveniente también que se le pueda indicar al profesor de que al momento que presenta su solicitud de informe escalafonario, anexe su correo electrónico para que se le pueda notificar ahí el informe, porque tampoco es necesario que vaya y haga colas de colas para que se le pueda otorgar el informe, cuando ahora tenemos la facilidad de que las notificaciones se puedan hacer de manera virtual. Entonces, esa sería una manera de cómo se podría viabilizar en este año, dados los cortos tiempos que tenemos para la presentación de las solicitudes, la emisión de los informes escalafonarios. Igualmente, si hay un profesor que ya requiere presentar su solicitud de informe de destaque por salud o de necesidad institucional, puede presentar la solicitud con cargo a regularizar el informe escalafonario a partir del día lunes 19 del presente. Es lo que quería remarcar, Anita. Finalmente, darles las gracias a cada uno de los participantes por su asistencia y por su atención y espero que nos volvamos a encontrar próximamente. Muchas gracias. Liliana, justamente lo que estabas hablando, Wendy Condori nos dice,
El lunes ya debemos presentar el informe escalafonario, o sea, ¿se podrá regularizar el informe escalafonario después? Entiendo que sí, ya se ha brindado también esta información en una circular para que ustedes tengan un poco de tiempo para que puedan presentar este documento.